encuentro académico latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado. Entonces comienzo con un agradecimiento. Sé que es importante hacerlo porque han trabajado muchísimo en la Universidad de La Paz, desde la Universidad Católica también Andrés Bello, desde el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, como de Crime Stoppers. Así que esto me parece muy importante, pero también quiero dirigir mi agradecimiento a aquellos que estuvieron en contacto con nosotros, Emma Farris, Gustavo Mania, y también es una enorme satisfacción estar en este panel prestigioso, por cierto, y también aparte de haber visto en la pantalla tantos amigos y colegas de ahora y de hace tiempo. Yo quizás los desilusiono un poco, pero solamente decirles como incorporación a mi charla, que provengo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y es solamente un orgullo decirles que ha cumplido sus 200 años de vida. Y creo que en cierta medida yo los puedo desilusionar, tengo unos 20 minutos y los voy a tomar. Voy a también poner mi cronómetro, no me quiero pasar el tiempo y no lo voy a hacer. Pero mi tema cambia un poco el enfoque, porque me han pedido, y lo voy a cumplir, porque no podría ser otra cosa, hablar del régimen jurídico del transporte de mercancías por agua, y no estrictamente al crimen organizado, sin perjuicio de que voy a hacer una referencia. Y van a quedar, porque son solo 20 minutos y podríamos dedicarle un par de años al mismo tema, algunas cuestiones que no voy a poder abordar. Quiero enrolar el tema que me ocupa hoy en aquello que un interesante jurista argentino, José Domingo Ray, denominó nuevas tendencias en el ámbito del derecho marítimo o derecho de navegación. Por ejemplo, son hechos técnicos novedosos que carecían como tales de regulación jurídica previa. Surgieron básicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX y algunos en el siglo XXI. Y los repasamos muy brevemente para así marcarnos en nuestro tema. La responsabilidad de buques de propulsión nuclear, del operador de buques de propulsión nuclear, que dieron lugar a un convenio que no está en vigencia. Hoy estos buques se han discontinuado. Las plataformas costa afuera, otro tema muy importante en nuestro ámbito, relativamente novedoso, y recordemos el incidente de la Deepwater Horizon en 2010. A partir también de la segunda mitad del siglo pasado, tuvieron importancia, lamentablemente, y nos llamaron la atención los derrames de hidrocarburos, y se generó un sistema muy importante destinado a compensar la responsabilidad civil por estos derrames. Es el Convenio de Responsabilidad Civil del año 69, su protocolo del año 92, y el convenio del Fondo Internacional destinado a indemnizar y compensar los daños por contaminación marina. Y también se asocia a esto el Convenio Internacional EHS de 1996, de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, con su protocolo del año 2010, también muy importante. Y llegamos a un tema que es más propio de lo nuestro hoy, que es el contenedor, que propició, además de ser en sí mismo un gran invento y haber revolucionado el transporte, propició el surgimiento y el posterior desarrollo del transporte multimodal. Pensemos en el Convenio de Ginebra de 1980, aun cuando no estuviera vigente. Pero hoy día tenemos una nueva realidad, que son los buques autónomos, todavía en estado de prototipo. Pero a diferencia de estos otros temas que surgieron previamente a su regulación jurídica, los buques autónomos comienzan a pensarse en su regulación jurídica paralelamente al momento en que son desarrollados. Si vamos a detenernos un instante más en el contrato de transporte marítimo, tenemos que decir que es un contrato accesorio en el transporte, en este marco general que yo intento darles, que es lo que me han pedido específicamente que hiciera. Y es un contrato accesorio a la compraventa internacional de mercancías, el transporte por agua, al crédito documentario y al contrato también de seguro. Esto es un punto importante. ¿Y cuál es justamente, qué es destacable? ¿Por qué se destaca tanto el contrato de transporte? Por un lado, por un régimen jurídico excepcional, exorbitante, extraordinario, al que voy a hacer mención en un momento. Además, porque es un contrato que tiene una distribución de riesgos entre los intereses del buque y los intereses de la carga. Pero además, por ser un contrato de carácter internacional, también es una distribución de riesgos entre países cargadores, la mayoría, y países transportistas. Destaco entonces la importancia del contrato de transporte de mercancías por agua. No es de ahora, sino ya en el siglo XVIII y XIX, un importante autor francés, Jean-Marie de Palaiseau, decía que era necesaria la unificación de nuestra materia, porque el peor código civil sería sin duda aquel destinado a uno de los pueblos indistintamente, y el peor código marítimo sería aquel destinado en especial interés de un solo pueblo. Con lo cual,
a todos los pueblos el Código Civil no podría ser, y el Código Marítimo no podía ser para un solo pueblo. Con lo cual la idea de la unificación está presente en nuestra materia, no de ahora, sino ya desde hace tiempo. Hay organismos internacionales que todos conocemos, los voy a simplemente repasar, que están destinados, cuyo objeto es, entre otros destinos, otros objetivos, es la unificación de nuestra materia, el derecho de la navegación. La Organización Marítima Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, del ámbito público y el ámbito privado también otro organismo muy importante, que es el Comité Marítimo Internacional. Lo enlazamos con lo que veníamos diciendo, la unificación, la necesidad de unificación de normas para todos similares. Pero hay un problema. Esto también presenta ciertos problemas. ¿Y cuál es el problema que presenta nuestro contrato internacional? Y el problema es este, la dispersión normativa. Tenemos un abanico de normas destinadas a regular el contrato de transporte en el ámbito internacional. Y ahí están. Algunos países regulan el transporte por medio del Código de Comercio. Otros por las reglas de la Haya de 1924. Fíjense qué interés temprano, que van a cumplir próximamente casi 100 años. Van a cumplir 100 años. Obra del Comité Marítimo Internacional. Qué temprano fue el interés por regular y unificar este tema. Las reglas de la Haya-Visby, o sea que hay otro sistema complementario con el protocolo del 68, otro sistema complementario con el protocolo del 79, pero a su vez la insatisfacción que generaron estos 2, 3 y 4, los convenios en 2, 3 y 4, dio lugar a que la UNTAD propiciara por medio de UNCITRAL la redacción y la consagración de otras reglas, que son las reglas de Hamburgo de 1978, que están en vigor, lo mismo que 1, 2, 3 y 4. Pero a su vez, la insatisfacción de todo este sistema dio lugar a que en el 2009 UNCITRAL tomara nuevamente las riendas del tema y propiciara la sanción en el 2009 de las reglas de Rotterdam. Yo personalmente fui delegado allí en UNCITRAL en varias jornadas de trabajo, sesiones de trabajo de grupo de estudios. Y además algunos países tienen sistemas combinados. Código de Comercio, por ejemplo, en Uruguay, por decir una mención. Las reglas de la Haya, Argentina, Bolivia, Cuba, Jamaica. Las reglas de la Haya-Visby, Ecuador. Mayoritariamente los países han adoptado las reglas del 79. Las reglas de Hamburgo, algunos países, Chile, Paraguay y Perú recientemente denunciando las reglas de la Haya, están en vigencia las reglas de Hamburgo. Rotterdam no está vigente y hay sistemas combinados como la legislación de Venezuela. Entonces acá tenemos este dato de la dispersión normativa. Dispersión normativa, estoy mirando el tiempo que me va quedando, la dispersión normativa también se extiende a ese otro régimen jurídico y a ese otro contrato tan importante que va de la mano, que es el más moderno, por cierto, que es el transporte multimodal, que también nosotros conocemos. Si vamos a hacer un pantallazo breve del régimen jurídico del transporte multimodal para decir que, por ejemplo, este convenio no rige, el convenio de Ginebra destinado a producto de la UNTAD a regular el transporte multimodal, no rige. Las reglas privadas, UNTAD CCI del año 91, no prosperaron. Las reglas de Rotterdam, que son marítimas, pero también son multimodales, en una combinación muy ingeniosa, no están en vigencia. Sí está en vigencia, pero solamente en el ámbito andino, el acuerdo de Cartagena para los países que lo conforman. El convenio del Mercosur no está vigente su protocolo, lo mismo que el acuerdo de ministros en Alali, que no está en vigencia. Lo que notamos, sin perjuicio de que hay normas nacionales, como ahí estoy mencionando, hay también una dispersión normativa, falta de vigencia, y esto es algo que yo quería destacar como una enorme dificultad. Doy vuelta nuevamente la página para remitirme a un tema anterior, que es la importancia del contrato. La importancia comercial es evidente, ya la mencionaba. Su importancia por su carácter internacional también fue mencionada, pero quería ahora mencionar y referirme brevemente a su importancia por el régimen jurídico excepcional y extraordinario que presenta la estructura de este contrato, como se encuentra regulada en los convenios que hemos mencionado, con algunas diferencias que también voy a destacar pero muy brevemente en el tiempo que gentilmente me han concedido. Es un sistema de un mínimo de orden público, en protección básicamente de aquel que se piensa que es el más desfavorecido, que es el interés de la carga. No siempre es así,
Por lo tanto, no hay plena libertad contractual. Ya lo vamos a ver enseguida. Es un sistema que en gran medida es casuístico, porque el transportista se libera de su responsabilidad por un medio de un listado casuístico, caso por caso, de liberaciones o exoneraciones. E incluso hay una que es anacrónica y que nos llama la atención. Cuando alguien incurre en culpa, tiene que responder aquí por la culpa náutica. En estos sistemas, luego veremos con precisión algunos, los que sí, los que no, se incorporan, de manera a mi entender anacrónica, algo que debería ser dejado de lado, la culpa que exonera. Es además un sistema de responsabilidad limitado, porque hay un tope cuantitativo en la extensión del resarcimiento. Ojalá todos pudiéramos gozar de esa situación. Es un sistema de presunciones en lo que hace a la carga de la prueba, porque la culpa del transportista, cuando hay daño, se presume. Esto igual es propio de todos los sistemas contractuales de nuestro derecho. Y además se impone un conjunto de obligaciones de resultado, pero con un concepto de medio, y esto lo podríamos ampliar luego si fuera necesario. Tenemos que avanzar un poco más y detenernos brevemente en el motor del sistema, que es la responsabilidad, para luego ir al bolsillo. Hay corazón y bolsillo en nuestro sistema. Y el motor de responsabilidad es el sistema por el cual se responde. Y el sistema por el cual se responde, las notas sobresalientes son las que voy a mencionar. Es un sistema contractual, es un sistema imperativo, como ya mencioné, es subjetivo, es casuístico y es limitado. Puede ser que en algo me repita, pero me interesa avanzar. Es contractual, incluso por medio de la cláusula Himalaya, incorporados en muchos de los convenios que estamos comentando, el régimen de limitaciones y de exoneraciones que beneficia al transportista se extiende a sus dependientes y a sus subcontratistas, por ejemplo, las terminales portuarias. Y eso también es un sistema cerrado, porque decimos que es contractual. Si alguien pretendiera reclamar por la vía extracontractual contra alguno de los beneficiados, simplemente no podrá apartarse del sistema. Es imperativo en el periodo que comprende el convenio respectivo. En La Haya, que es el más primitivo, el más antiguo, de borda a borda, es un sistema imperativo. Las partes no pueden libremente determinar sus derechos y obligaciones. En las reglas de Hamburgo, de puerto a puerto, ya se ha ampliado. Y en Rotterdam, de puerta a puerta, incorporando el multimodalismo, lo que también me parece que es un tema destacable. Cuando decimos que es imperativo, porque hay el conocimiento de embarque, que es el documento que lo instrumenta, como sabemos, se impone la nulidad de ciertas cláusulas, las que exoneran, más allá de las exoneraciones legales, al transportista, las que disminuyen sus límites de responsabilidad, las que modifican la carga de la prueba, o ceden el beneficio del seguro de la carga al transportista, con lo cual consagrarían su irresponsabilidad. Decimos que es un sistema subjetivo, centralmente, porque el factor imputativo, aquello que imputa la responsabilidad, aquello que genera la responsabilidad centralmente, es la culpa. Y la culpa implica que se establece también, voy mirando la hora, un sistema de liberaciones del transportista para enervar la presunción de culpa y de tal forma no habría responsabilidad en los supuestos que voy a mencionar ahora. No los vamos a leer, simplemente los grafico. El sistema de las reglas de La Haya de 1924, su raíz es el common law, el caso. El precedente es el caso y luego se lo incorpora legislativamente. Y allí tenemos a lo que mencioné antes. El primero de todos es la culpa náutica. El incendio, riesgos y peligros de mar, hechos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Contrariamente a los sistemas continentales, por ejemplo, el Código Argentino que rigió hasta los años 60 en la República Argentina, de raíz continental con causales de exoneración genéricas, el caso fortuito, etcétera. Las reglas de Hamburgo, que también mencioné, tienen otro sistema de liberación, que tiene una raíz, eso es interesante, la vinculación marítimo con aeronáutica, porque toman por fuente, en lo que hace al artículo 5, al convenio de Varsovia de 1929 sobre el transporte aéreo, y se liberará el transportista cuando puede probar la adopción de todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. Y finalmente llegamos a Rotterdam, en la última etapa de la evolución, y vemos que vuelve al sistema anterior, al sistema del common law, de las causales casuísticas, dejando de lado la primera de ellas, que es la culpa náutica, ya como un anacronismo que no podía sostenerse. También dijimos, tengo que avanzar, que es un sistema de responsabilidad limitado, y ahí están los topes de responsabilidad por bulto o por kilo. Tengamos en cuenta que se adopta el derecho especial de giro, cuya conversión es actualmente al dólar americano de 1,42.
Esta es una nota muy importante. Mientras que decíamos que el sistema de responsabilidad es el corazón, esto es el bolsillo. Y esto es muy importante tener en cuenta porque de alguna manera modifica los riesgos de un lado o del otro entre el interés de la carga y del buque. Avanzamos un poco más en esta charla para decirles que hay un elemento muy importante en este esquema que estamos mencionando, que es la emisión de este documento, el conocimiento de embarque, que es el documento que instrumenta y al ritmo del cual baila todo el comercio internacional. Porque la emisión de un conocimiento de embarque implica una presunción que admite prueba en contrario entre partes de que la mercadería allí descripta es la mercadería que se cargó a bordo. Y respecto de terceros, como por ejemplo el consignatario de la mercadería, el recibidor, que no fue parte del contrato, pero es su beneficiario, porque sus derechos emanan del conocimiento de embarque, es una presunción que no admite prueba en contrario. Lo que allí dice es lo que tengo que recibir. Y si no lo recibo, reclamo. Este es el esquema del conocimiento de embarque. Pero claro, dijimos que había un problema antes, también hay ahora. ¿Cómo va a estar todo sencillo y sin problemas? Hay un problema. El problema lo creó este señor, Malcolm McLean, cuyo invento es el que allí figura. A ver si lo puedo leer. Pues, lo puedo leer. Porque con agudeza se dijo que se trata de un avance revolucionario, pero poco reconocido, debido a su humilde aspecto y a su finalidad demasiado práctica, que no tuvo mucho que ver con las altas invenciones del transporte de la época, como la aeronave a reacción o el vehículo espacial, porque se habla de un simple cajón de acero, de unos 8 metros de largo con 2 de alto, diseñado para una labor con poco encanto, el acarreo de mercaderías a través del mundo, los mares y continentes del mundo. Se trata del contenedor. Su ingenio, o su genio, no viene de su alta tecnología, sino de su gran utilidad. Buques y puertos se adaptaron al contenedor, y no estos al contenedor. Buques y puertos tuvieron que adaptarse. Efectivamente, de esto se trata, es el contenedor. Y ahí vemos, en definitiva, uno de los primeros contenedores de la Sealand que este señor Malcolm McLean había creado. Aquí lo vemos a Malcolm McLean, a quien debemos mucho de nuestro transporte moderno. La Sealand, un buque portacontenedores, y ahí tenemos los modernos buques portacontenedores. No quise mostrar ninguno catastrófico, están todos sin ningún tipo de incidente todavía. Pero acá se presenta el problema, que en la condición Full Container Load, FCL, el contenedor es llenado por el cargador en origen, sin intervención del transportista. Incluso se tiene que medir la masa bruta de ese contenedor, pesar, para que no haya inconvenientes en el transporte. Y además tiene que haber, por supuesto, un certificado de contenido del mismo. Pero cuando se incluye un contenedor en estas condiciones, también se incorpora una cláusula de reserva en el conocimiento de embarque, Say to Contain, y esto debilita la función del conocimiento frente a terceros y no se genera presunción alguna. Se debe probar el contenido. Es decir, que el contenedor, a la par de proteger, encubre y a su vez debilita un aspecto importante del comercio internacional. Y concluyo con un caso interesante. ¿Es crimen organizado? Se trató de un transporte cuyo origen es Carlisle en Inglaterra, con destino a Buenos Aires, en Argentina, de 533 neumáticos para automóviles, en un contenedor 40 pies, que ingresó a la terminal de destino con precinto de origen. Y allí lo tenemos, allí tenemos parte del trayecto, de Carlisle por tierra a Liverpool, de Liverpool a Hamburgo por vía marítima, y finalmente de Hamburgo a Buenos Aires también por vía marítima. Y acá tenemos el contenedor que no pesó correctamente cuando es descargado en la terminal de destino. Y ahí vemos el perito judicial con una carpeta en la mano tomando nota, y van a abrir el contenedor. ¿Qué habrá dentro? Tenía que tener 533 cubiertas o neumáticos para vehículos, para autos. La puerta, el precinto colocado por aduana, y ahora lo vamos a abrir. ¿Qué hay dentro del contenedor? ¿Qué hay dentro del contenedor? Nada, no hay nada. El contenedor llegó vacío. En algún momento del trayecto que mencionamos, su contenido fue sustraído. Estamos frente al crimen organizado acá. Pero efectivamente la mercadería estaba a bordo. Estos son marcas
Estas son marcas, las paredes del contenedor que revelan que los neumáticos estaban, lo mismo que en el piso, como allí ven, lo mismo que las rebarbas que quedaron dentro del contenedor. Esto es crimen organizado. Es el precinto que fue cortado, el precinto de origen, no el que vimos antes, que se le cortó parte de la cola, y se pudo abrir y volverlo a colocar, por lo tanto, llegó con precinto de origen y no se pudo determinar dónde ocurrió el daño, no se pudo determinar dónde ocurrió la irregularidad, dónde el crimen organizado sustrajo la mercadería. Y concluyo, ahora sí, creo que a tiempo, son 19, me quedan 30 segundos, y la conclusión de mi comentario es la paradoja. El convenio de Ginebra para transporte multimodal no rige. Las reglas UNCTAD-CCI, que para ser incorporadas a los conocimientos de embarque también en multimodal, tienen escasa aceptación. Hay una superposición de reglas en el ámbito del transporte marítimo, ya no multimodal, marítimo, La Haya, Visby, Hamburgo, Rotterdam. Las reglas de Rotterdam tienen un futuro incierto. Hay una superposición de acuerdos regionales. En la Argentina ni siquiera se reglamentó la ley de transporte multimodal. Entonces concluyo con la paradoja que a pesar del gran interés en el transporte por agua y en el transporte multimodal, su regulación jurídica no fue ampliamente aceptada. Esto es lo que yo quería decirles y por supuesto les agradezco muchísimo su atención y el tiempo dispensado.